En esta oportunidad vamos a tener una entrevista tipo podcast con un invitado especial, quien es el director magíster Jesús Eduardo Huerta Vargas, con el cual trataremos un tema muy importante en relación al tema educativo y cómo este ha sido afectado, afrontado por la institución educativa del Pacífico y a su vez a grandes rasgos en nuestro país. Y antes que todo, quisiera agradecerle al director magíster por su tiempo y su dedicación en esta preparación. Y sin más preámbulos voy a dar su hoja de vida, ¿no? Para dar a conocer su expertise y su experiencia laboral y académica. Como bien, usted ha trabajado como analista de finanzas de contadores y consultores SAT, también entra en el área de tributación en Estudio Contable Shaddai y actualmente de forma activa como director contable en la Corporación Educativa Colegio Eres del Pacífico. Ese es su ámbito laboral y también está preparado académicamente, teniendo un bachiller en la Universidad Autónoma en el área de Contabilidad y Finanzas y a su vez un posgrado en Administración de Empresas Familiares en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por lo que usted cuenta con las habilidades y la gama de experiencias para poder afrontar esto de forma óptima. Sin más, iremos a un pequeño corte y comenzaremos con la introducción del tema. Bien, hemos titulado a este podcast como Un cuento sin historia, o también un libro sin historia, en el cual trataremos las deficiencias de nuestra educación antes de la pandemia y durante esta, por lo cual contamos con el director para poder tratar y nos puede orientar en cómo ha sido afectado y qué decisiones ha tomado él en la institución para poder llevar a cabo la educación de forma óptima en los estudiantes. Y a su vez veremos por qué es la importante las clases presenciales en los colegios. Sin más, comencemos con las preguntas orientadoras, con las cuales trataremos las problemáticas, ¿no? Bien, director. Muchas gracias, Cristian. Gracias. A usted. Trataremos 5 preguntas, en las cuales, como bien se comentó, veremos diferentes aspectos, ¿no? Como la pandemia, o si ya veníamos nuestro tema educativo afectado, cómo está afectado el rendimiento académico de los escolares, cómo ha sido afectado también el sistema educativo y qué planes y consecuencias tuvieron que ustedes tomar para poder llevar a cabo las clases. Bien, comencemos con las preguntas. ¿De qué manera la pandemia causó el bajo rendimiento académico de los escolares? Bien, Cristian, con respecto a la situación de la pandemia, siempre lo recuerdo con una pequeña historia. Recuerdo que eran el año 2020, comenzó la época de las matrículas, como todos los años, y el colegio siempre ha estado con casa llena. Siempre hemos tenido buena acogida por los padres, nos reconocen al colegio por nuestros méritos y por nuestra buena preparación. Recuerdo que eran las primeras semanas de marzo y el presidente Vizcarra anuncia el cierre definitivo de todas las empresas y entre ellas estaban los colegios privados, ¿no? En eso una persona que estaba en mi oficina me comenta qué van a hacer al respecto, ¿no? El colegio, ¿qué va a hacer al respecto? Y creo que nadie en su plan FODA había colocado una pandemia, ¿no? Sí. No estábamos preparados para una situación como esta, solamente lo habíamos visto en películas. Pero llegó el primer día, fueron 15 días, después 30, un mes, 2 meses, y fue una situación que afrontó el país, una situación muy complicada, ¿no? Y los colegios privados no fueron ajenos a eso. ¿Cómo afectó la pandemia a los alumnos? Básicamente fue por el hecho de que al estar todos en casa, los chicos, y según nuestras encuestas que tomamos justo cuando estaban los chicos aquí ya en presencial, antes de salir a la pandemia, en nuestras estadísticas teníamos que más del 80% no tenía una herramienta tecnológica. No sé si llamar de repente un celular como una herramienta tecnológica para la educación, pero nos dimos cuenta que los chicos no tenían una computadora, una laptop, una tablet,
Y cuando llega la pandemia y todos fuimos encerrados, los chicos no tenían forma como conectarse. Entonces se tomaron algunas medidas aquí en el colegio, no tan atinadas en ese momento, debido a que la herramienta más práctica era el WhatsApp, y el colegio optó por llevar las clases vía WhatsApp, pero no fue una medida tan precisa, ¿no? Los celulares de los tutores y profesores colapsaron. No fue algo muy bueno, y después de un par de meses optamos por las plataformas de Zoom, de Classroom, ¿no? Y eso también me llevó a una buena lección, ¿no? De tomar buenas medidas en situaciones determinadas. Y los alumnos fueron muy afectados en la parte educativa, porque no tenían cómo conectarse con sus profesores. Los padres de familia empezaron a dar sus celulares a sus hijos para que puedan conectarse, ¿no? A una clase, por las clases Zoom, vía Zoom, por Classroom, y es complicado llevar una clase a nivel educativo de inicial, primaria y secundaria remotamente, es muy complicado. Normalmente en el colegio nosotros los estamos vigilando, viendo, haciéndole seguimiento, ¿no? Y a veces también los padres olvidan a sus hijos, lo dejan todo a responsabilidad del colegio y a responsabilidad del alumno, y no les ayudan. Entonces los alumnos fueron afectados porque, número uno, no tenían las herramientas necesarias para la conectividad. Número dos, esas mismas herramientas en el tiempo, como nadie podía salir de sus casas, se fueron malogrando, y peor, algunos alumnos no podían conectarse. Otro problema también que se suscitó fue el hecho de que no tenían muchas casas internet. Muchos padres de familia se recargaban y bueno, no había, muchos perdieron sus trabajos, no había ni para las recargas, solamente a veces para la comida, y los alumnos empezaron a abandonar las aulas, tanto presencialmente como virtualmente. Al no recibir las clases y el seguimiento debido, hubo una gran deserción en la parte educativa, y también las medidas que tomó el gobierno, debido a problemas ya de política, no tomaron las mejores medidas. Para resumir en todo esto, simplemente al finalizar el año dijeron: todos pasan, todos aprueban, así no hayan asistido, así no hayan ido al colegio, todos pasaban. Y bueno, vino también un tema que era la carpeta, que es como una especie de pruebas en las cuales los niños, si aprobaban esas carpetas, podían pasar, tener notas satisfactorias en su certificado, porque pasar podían todos, ¿no? Entonces no hubo buenas medidas por parte del gobierno tampoco, y siempre el gobierno de alguna forma no ha ayudado mucho al sector privado, ¿no? Y más que todo en la educación privada, más bien al contrario, siempre hemos tenido una especie de abandono. Entonces los alumnos han sido muy afectados por la baja conexión con sus profesores, y hubo una gran deserción con respecto a lo educativo, ¿no? Sí, director. Y no solo eso, sino que, como bien comenta, muchos han dejado de asistir a clases. Como bien vemos, una encuesta realizada por el Minedu en el año 2021 comenta que 124.000 estudiantes no pudieron realizar sus estudios. Por los datos que usted comenta, falta de conectividad, problemas económicos e incluso problemas familiares. Y no solo eso, también en el 2020 fue el doble, 245.000 estudiantes. Y a su vez, hecho una encuesta por una consultora, comenta de que los niños entre la edad de 10 años, debido a esto, 57% sabe leer, pero solamente entiende texto simple. Esta primera instancia puede parecer bueno, pero ellos comentan que para su edad ya deberían tener la capacidad de poder leer párrafos, oraciones más complejas, claro, pero para que ellos puedan entenderlo. Y vemos allí con estos temas de que nuestra educación tiene todavía mucho por mejorar, pero lamentablemente el Estado no toma cartas en el asunto, y dejando de lado no solamente al sector público, sino también al sector privado. Así Bien, pasemos con la siguiente pregunta.
¿Qué consecuencias se originaron en el rendimiento académico de los escolares durante la pandemia? Bien, las consecuencias principales, viéndolo o separándolo, fueron básicamente la situación emocional. Tuvimos un caso en el colegio de un niño que llegó, bueno, sus padres tomando las medidas necesarias en su hogar, no dejaban salir, a pesar que ya en algún momento se dejó permiso para poder salir por horarios. Padres fueron muy rigurosos para cuidar a sus hijos y no los dejaban salir a la calle, estaban encerrados, ¿no? Hay personas que de repente tienen sus hogares un poco pequeños y no hay un lugar donde los chicos puedan desarrollarse, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Entonces, tuvimos un caso de un alumno en el cual pues tuvo serios problemas en cuanto al emocional, ¿no? Tuvo que ir a un especialista para poder ser tratado porque les afectó mucho. Y al afectarle en lo emocional también le afectó en la parte educativa, ¿no? El chico ya no se podía conectar, no quería saber nada de los estudios, y eso es una muestra de todo lo que pasó dentro de los hogares de la familia Aeropacifiana, en la cual juntamente con el director general Edison Huerta nos correspondía administrar, velar por todos ellos, ¿no? Y uno de los casos más graves fue este. Pero también hubieron otros casos y con la ayuda de la psicóloga del colegio, con la ayuda de los padres, podíamos seguir llevando estos casos de una manera correcta para la mejoría de ellos mismos, ¿no? De los alumnos. Así es, sí. El rendimiento académico influye con el tema también emocional, ¿no? Un joven que no está bien emocionalmente no va a rendir académicamente, ya que los problemas le van a afectar, las emociones, es todo un mix de temas. Así es. Interesante. Otra pregunta, ¿cómo intervino el Estado en el rendimiento académico de los escolares durante la pandemia? Bueno, particularmente en la situación del Estado, creo que buscaron la salida más fácil, ¿no? Los lineamientos más fáciles, ¿no? Una carpeta, unos reportes que llenar, pero nada sustancial. Hubo también un programa, recuerdo, que sacó el gobierno para que los chicos puedan ver, ¿no? Y recuerdo también de que varios papitos de aquí del colegio se fueron a un colegio público porque no tenían ya cómo solventar un colegio privado, y me comentaban cómo era que los profesores llevaban las clases. Simplemente les mandaban las tareas y vean ustedes cómo lo resuelven. No había un seguimiento, sumado a que varios papás fueron a colegios públicos y los colegios públicos estaban reventando, ¿no? Un salón de 70 alumnos, 80 alumnos, virtualmente. ¿Cómo un profesor podría hacer seguimiento a tantos alumnos, ¿no? Es imposible. Entonces, el gobierno no tomó las mejores medidas, a pesar de que ellos son los responsables, ¿no? De la ruta en la cual va la educación en el país, pero sinceramente notamos que estuvieron más pendientes de otras cosas, a pesar, y entendemos en cierta forma de que estaban en una pandemia, estaban viendo la parte de salud, pero descuidaron muchas otras cosas, ¿no? Cambios de ministros en ese tiempo, 1, 2, un presidente de repente también de que lo vacaron, ¿no? Sabemos al presidente de ese tiempo que lo vacaron por temas de corrupción. Entonces, no hubo un buen panorama, no hubo una buena atmósfera para el sector educativo y todo llevó a una deserción estudiantil masiva. Así es. Educación debería ser accesible para todos, sin embargo el Estado no cumplió eso. También algo muy interesante es el hecho de que prometieron que iba a haber equipos tecnológicos para los estudiantes, las famosas tablets, pero nunca llegaron. Así es. Por lo que, ¿cómo un estudiante va a poder llevar sus clases de forma óptima si no cuenta con los recursos? Así es, ¿sí? Así es. Por lo que suena muy incongruente todo eso. Sí, básicamente yo creo que hay presupuesto para todo eso por parte del Estado, pero a veces no hay voluntad, ese es el problema, ¿no? Así es, cuando la educación debería ser la parte fundamental para la formación de la juventud. Así es. Bien, vamos con la siguiente.
¿El Estado ha tomado las medidas correctas en la implementación de los materiales de educación durante la pandemia? El gobierno nos facilitó, a modo personal, no tengo nada en contra del gobierno, pero sí creo yo que una sugerencia no está de más. Suelen prestarle más atención a los colegios públicos, ¿no? Y los colegios privados, ahí, ¿no? Te falta esto, esto y aquello. Pero en el tema de lo que es los materiales, nos facilitaron modelos en los cuales le llamamos las carpetas pedagógicas, en las cuales los colegios tenían que seguir ciertos lineamientos para que los chicos hagan como una especie de recuperación en el ciclo verano y puedan, si alguien no había llevado todo el año, porque hubieron alumnos que no asistieron todo el año. Recordemos que la pandemia prácticamente empezó en marzo a comienzos de ciclo escolar. Sí. Entonces alumnos que prácticamente se fueron a provincia, etc., y no pudieron asistir todo el año. Entonces dieron ciertos materiales como guía. No es que teníamos que seguir esos materiales específicamente, el colegio los podía elaborar, pero como guía podíamos llevar esos materiales que nos facilitó de forma virtual el gobierno. Fuera de eso, no hubo más ayuda, ¿no? Entonces, considero que sí hubo una baja reacción de parte del gobierno, ¿no? Sí, como bien comenta, no solamente fue afectado el sector público, sino también el sector privado. Cuando en sí el Estado debería, en cierta forma, ayudarles y darles ciertas herramientas de gestión, de cómo llevar la currícula. Sí, pero lamentablemente no está el Estado cumpliendo su función en ese aspecto. Y bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué planes deberían implementar los colegios o el Estado para mejorar el rendimiento académico de los escolares? Creo yo que deberían fomentar más las capacitaciones a los colegios, tanto públicos como privados. Yo sé que la UGEL, nosotros pertenecemos a la UGEL 01, y fomentar más las capacitaciones, guías, porque normalmente salen todos los años nuevos lineamientos para cada situación en la cual estemos atravesando, porque cada año es distinto. Más capacitaciones, creo yo, más guía, tienen una cantidad de especialistas en la UGEL, la UGEL 01, la cual se encarga de guiarnos, pero creo yo un tema fundamental es la comunicación entre el gobierno y el sector educativo, en este caso un colegio privado o los colegios privados. Tiene que haber una mejor comunicación, ¿no? Siempre, sé que también ellos dan capacitaciones, sabemos que también ellos están enviando comunicados en los cuales tenemos que conectarnos para ver las planificaciones anuales, etc., pero a veces uno llama, no responden, números que timbran y nada, ¿no? Entonces, creo que en el tema de comunicación debería ser mucho más fluido, ¿no? Sí. Eso creo que es. Claro, porque eso permitiría tener un mejor sistema educativo. Así es, sí, así es. Y eso se debe también a una mala planificación y gestión en el tiempo de respuesta del Estado. Sí, sabemos que yo considero que es hasta cierto punto comprensible, porque hay bastantes colegios. Pero en vista de repente de que hay muchos colegios, muchas instituciones que guiar, deberían de repente descentralizar, ¿no? Descentralizar la UGEL y poder de repente ver otra manera cómo poder llegar a más sectores o a más colegios para que sean debidamente capacitados, guiados y no simplemente sancionados, ¿no? La idea no es simplemente te pongo tu multa y listo, ¿no? La idea es ayudarlos, guiarlos, monitorear también, la supervisión está muy bien, que deben los colegios ser supervisados, considero que eso está muy bien, pero siempre con primeramente una guía, principalmente una guía, ¿no? Para saber exactamente los lineamientos y las normas que van cambiando cada año, ¿no? Sí, excelente, director.
Muy interesante lo que comentó y lo que íbamos tratando en este tiempo. Bien, ¿nos podría dar unas conclusiones y recomendaciones como cierre? Bien, con respecto a las conclusiones sobre la pandemia, primeramente fue un año difícil, o 2 años difíciles, el año 2020-2021, fueron años en los cuales creo que nadie en el sector público y nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia, ¿no? Dentro de nuestra planificación y nuestro FODA que hacemos cada año, no habíamos considerado ese ítem pandemia, ¿no? Entonces, considero de que ahora ya deberíamos estar preparados ya para eso y seguir, una de las conclusiones que llego es que mejorando. Veía una foto el otro día en el cual salía una imagen de un aula de los años más o menos 1800 y tanto, y salía una del año 2022, ¿no? Y eran un aula exactamente igual, ¿no? Entonces considero que debemos de ir creciendo, debemos de ir innovando, y otro factor importante aquí es la tecnología. La tecnología, como comentaba, ha venido a quedarse. Las plataformas virtuales, herramientas interactivas, los chicos están conectados mucho con la tecnología, les llama mucho la atención. Entonces el colegio tiene que seguir evolucionando. Los colegios deben de seguir evolucionando, buscando nuevas herramientas, buscando nuevas formas de poder hacer que la educación sea algo didáctico y algo entretenido también, ¿no? Tenemos la idea de que un salón es aburrido, escucho al profesor todo el rato y lleno de repente unos apuntes, ¿no? No, debe ser algo más vivencial, debe ser algo más práctico, algo más pragmático. Entonces, creo yo que la tecnología se ha venido a quedar y eso nos ha ayudado y nos debe ayudar y retar a que sigamos evolucionando. La conclusión básica es seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir innovando. Y en el caso también de nuestras aulas, por ejemplo, aprovechando que estamos aquí en esta transmisión, estamos buscando eso, ¿no? Estamos buscando ir a la par con la tecnología. Tenemos aulas con multimedia, computadora, y se vienen nuevas novedades también para el próximo año que pronto también las vamos a comentar, ¿no? Sí, así es. Lo que usted comenta, la pandemia debería ser vista como un aprendizaje para que los colegios puedan tomar decisiones y a su vez tomen como opción fundamental la tecnología para también poder hacer mejor seguimiento, para poder gestionar mejor los reportes e información en relación a los estudiantes y todo sobre eso, ¿no? Por lo que el Estado también debería influir en eso en el sistema público, para que también los estudiantes puedan tener un mejor rendimiento académico, ¿no? Y puedan llevar sus clases de forma óptima, ¿no? No debemos ver la pandemia como algo, si bien es cierto fue malo, pero también fue una oportunidad para que la tecnología venga para quedarse. Así es. Por lo que debemos tomar conciencia en esto, ¿no? Y que los colegios y el Estado tomen la mejor decisión, ¿no? Para que los estudiantes puedan tener un mejor rendimiento académico y a su vez puedan también tratar esos temas como comentó, el tema emocional, el tema familiar, la accesibilidad y conectividad. Así es, así es. Permíteme dar una última conclusión que comentabas también que era importante, es el tema también familiar. Si bien es cierto, el colegio imparte conocimientos, pero lo más importante o lo que el alumno va a llevar para toda la vida también es también el ámbito familiar, ¿no? Entonces es importante también en casa, y esta pandemia también nos ha hecho ver a muchos de nosotros porque hemos pasado más tiempo dentro de casa con la familia, es el desarrollo también emocional en el vínculo del hogar, ¿no? Entonces los padres con los hijos puedan ellos tener una mejor comunicación, puedan tener más afinidades, compartir más momentos, más tiempo en familia, y creo yo también que la pandemia nos ha ayudado también a eso, ¿no? Llego a la conclusión de que es importante. Una de las cosas que yo siempre converso con los papitos que van a mi oficina por varios temas es de que recuerden que la palabra hogar viene de hoguera, y la hoguera sabemos que es un lugar donde hay fuego. Entonces, en un lugar frío, siempre vamos a buscar ese calor, ¿no? Entonces, no olvidar ese detalle, ¿no? No olvidar de que el hogar es el núcleo de la familia
y de ahí el alumno va a tener una predisposición para poder aprender mucho mejor en el aula de clases. Un niño sano mentalmente va a llevar mucho mejor sus clases que de repente un niño con conflictos, y sé que hay problemas siempre en casa, o de repente a veces los chicos viven solo con papá o con mamá, etc., pero es la parte nuestra que debemos de esforzarnos a darles lo mejor. Y digo lo mejor no en el aspecto económico, sino nuestro tiempo hacia ellos. Eso es muy importante. Sí, el núcleo familiar es la base del joven para una buena formación, ¿no? No solamente a nivel educativo, sino a nivel moral, social, y a su vez que pueda llevar una vida de forma ética, ¿no? Que lo que necesitamos hoy en día, que nuestra juventud tenga los valores y principios morales. Así es. Bien, director. Muchísimas gracias por su tiempo, agradecer a la audiencia por el tiempo que se ha tomado y por último comentarle que en los comentarios dejaremos una encuesta de satisfacción para que puedan llenarlo y podamos tener nosotros una retroalimentación en base al podcast. Muchas gracias. Cristian, a ti, muchas gracias, muchas gracias.